Mario Villegas González, clase 2 del miércoles 23 de septiembre del año 2020. Ayer martes 22 de septiembre del año 2020, el periódico La Jornada, en la página 1, publicó esta noticia. Lavaron bancos en México casi 5.5 mil millones de dólares. Esa noticia nos habla de corrupción, o sea, lavado de dinero es corrupción. Más adelante nos presenta otras noticias relacionadas con corrupción. Pienso yo que estamos viviendo la necesidad de la ética como nunca antes, puesto que necesitamos reflexionar acerca de precisamente los antivalores morales. Por ejemplo, la corrupción es un antivalor moral. Pero en el contexto actual hay la necesidad de reflexionar en una realidad más inmediata. Me refiero a reflexionar en torno a la pandemia. Así que en esta clase 2 voy a presentar algunas reflexiones en la época del coronavirus, en la época del COVID-19, y por lo tanto pues considero de importancia no pasar desapercibido el hecho de qué es lo que estamos viviendo, ¿no? Entonces me permito presentar estas reflexiones en calidad todavía de introducción a un curso de ética, puesto que son una realidad inmediata de trascendencia las circunstancias que estamos viviendo derivadas de la pandemia, ¿no? Número 1. Como primer punto de estas reflexiones, quiero decirles que están concentradas en exactamente 82 páginas que en el lapso de la cuarentena y después la nueva normalidad fueron redactadas en lo que yo le llamo un libro todavía inédito. Estas reflexiones son resultado, por lo tanto, de la soledad, del silencio en el que me vi inmerso, en la soledad en la que me vi inmerso y el silencio en el que me vi inmerso en esta cuarentena, más bien en la cuarentena, y después, en segundo lugar, en la nueva normalidad. Son reflexiones que, puesto que no da tiempo de presentar estas páginas, estas 82 páginas, que se puede ver su importancia, esperando que pronto por vía de PDF se puedan leer en internet. Las reflexiones se pueden ver en su importancia precisamente por un aspecto de los libros que considero relevante y que no debemos nunca ignorar. Es decir, esta es una gran lección para todos nosotros, los que queremos vernos inclinados a reflexionar, teniendo como antecedente específicamente alguna lectura o la lectura de algún libro, de uno o de más libros. Lo que estoy diciendo es esto: uno puede verse inclinado a la reflexión si al abrir un libro, después de haberse interesado en el título del libro, el cual generalmente despierta el interés de leerlo, cuando uno tiene pues el tiempo de hacerlo, y ahorita es el tiempo precisamente de hacerlo, en tanto que estamos en un curso. Vuelvo a insistir, después del título debe ir uno en el contacto con las lecturas que van a
desencadenar las reflexiones, en este caso reflexiones de carácter ético respecto a la moral, debe ir uno al índice, porque en el índice está condensado el contenido del libro. O sea, es un detonador que apunta a los problemas específicos que hizo el autor y por lo tanto que lo llevó a dar como producto X número de páginas, ¿no? Entonces, me permito anunciar este texto que, como dije, se va a publicar en PDF en internet, de texto de 82 páginas. Me permito anunciarlo e invitar a leerlo, haciendo la presentación de este texto inédito por vía de la presentación, insisto, del índice. Es decir, el índice es muy importante en los libros porque nos habla del contenido del libro, ¿no? Obviamente ya lo dije, pero quiero repetirlo, si bien el título mismo ya nos dice demasiado acerca del contenido, ¿no? de un libro que nos debe llevar a reflexiones. El objetivo formal, serio, el objetivo del curso es la reflexión. Entonces, me permito presentar el contenido del libro, es decir, indicado en el índice, para que se vea la preocupación que tuve en esta cuarentena y después en la nueva realidad, que, bueno, empiezo a presentarlo, ¿no? El primer texto habla de el COVID-19 visto desde la biopolítica. Entonces, la bioética, como dije en la clase 1, debe estar conectada, en este caso, con la biopolítica, ¿no? Como lo está la ética con la política. Entonces, hay una conexión ética, política, bioética, biopolítica. Y en el contexto de la biopolítica hay un concepto que es bastante relevante y que nos debe llevar, como he estado diciendo, a reflexiones. La necropolítica. La necropolítica es la política en torno a la vida y más bien en torno a la muerte, en función de la cual la necropolítica establece quién vive y quién muere, ¿no? Es decir, en un momento dado, los políticos tienen la decisión de optar por la vida o por la muerte de algunos sujetos. Por la vida para algunos sujetos X, por la muerte para unos sujetos Y. Entonces es un tema bastante relevante para la ética, la necropolítica. Otro aspecto relevante de la cuarentena que considero pues digno de ser mencionado y que aparece como un capítulo de este texto inédito es el diario íntimo. Es decir, muchos autores y pues en este caso una autora nos han llevado a darnos cuenta de la relevancia de un diario íntimo. Me refiero, por ejemplo, al diario de Ana Frank. Pero hay otros diarios de otros autores que se han publicado, ¿no? En este sentido, podríamos decir que incluso son más que diarios, son autobiografías. Pero el diario íntimo tiene una característica que lo diferencia de la autobiografía. Es una cotidianidad inmediata, una experiencia inmediata, lo que se nos va a presentar en un diario íntimo, o sea, precisamente como algo muy íntimo, muy privado, ¿no? Y no tanto como lo que llevó al éxito y al contacto social y al reconocimiento social de un autor, que sería, por lo tanto, la autobiografía. Entonces hay una diferencia entre un diario, que es redundante decirlo, que es íntimo, a comparación de una autobiografía. Esto es relevante para la ética porque los valores morales precisamente se pueden ya detectar en un diario íntimo, ¿no? Con más honestidad, creo yo, a diferencia de una biografía y quizás también a diferencia de una autobiografía, ¿no? Otro texto que está en este libro inédito es las crisis que causa el
coronavirus en la humanidad. Obviamente son muchísimas. El título de este capítulo es ese: las crisis que causa el coronavirus en la humanidad. Entonces, nada más se presentan algunas crisis. Yo resumo ahorita en esta clase 2, por ejemplo, las crisis económicas principalmente, las crisis sanitarias, las crisis políticas y, por supuesto, muchos otros tipos de crisis. Por ejemplo, las crisis emocionales, las crisis afectivas, las crisis en las parejas, ¿no? En este sentido, las crisis que se están viviendo a nivel, por ejemplo, específicamente de las parejas, nos deben llevar a la lectura de una obra de Sartre que se llama A Puerta Cerrada. Yo recomiendo la lectura, no está en el programa, son lecturas que no están en el programa, por lo tanto nadie está obligado a leer esos textos, los que no están en el programa. Otro capítulo, o sea, otro texto de este libro inédito, que por cierto su título es Reflexiones en la época del coronavirus. El autor, pues, es obvio, soy Mario Villegas, el autor. Y otro capítulo de este libro inédito son algunas lecciones que nos da la presencia de este virus, ¿no? Algunas lecciones que nos da el coronavirus. Por ejemplo, para mí, y está mencionado en el diario íntimo, la necesidad que tenemos de el cuidado de nuestra salud, ¿sí? Por ejemplo, específicamente y concretamente, el cuidado de nuestro peso corporal, el cuidado de nuestros mecanismos que se llaman el sistema inmunológico, cuidar que nuestro sistema inmunológico esté fuerte, porque es una defensa ante el posible contagio, ¿no? Y así otras lecciones que son importantes, sin olvidar, por ejemplo, la conveniencia, la recomendación de que, a pesar de que estamos en una época de sana distancia, y por ejemplo lo es las clases no presenciales, que pues para mí es de lo más lamentable como efecto de la pandemia, independientemente de que también la salud y la economía están muy afectadas, pero como profesor, pues sí, me duele y lo digo públicamente, las clases no presenciales son una tragedia para algunas personas, y para un profesor con 40 años de antigüedad dando clases de ética, pues sí, es algo que se resiente, ¿no? Entonces, a lo que iba yo es que otra lección que nos da la pandemia es la necesidad, a pesar, como decía, de la sana distancia. Otra lección es la necesidad precisamente de lo contrario, de la cercanía con las personas, ¿no? Y efectivamente, pues, aun si es virtualmente, es necesario continuar la comunicación, porque si no, entonces creo que sí estaríamos muertos en vida, ¿no? Otro capítulo habla de la salud, de la experiencia de cuidar mi salud en la cuarentena, y por lo tanto con señalamientos, creo yo, válidos para todos. Y otro capítulo es la consideración de las noticias falsas. El título del capítulo es La verdad, algunas notas acerca de ella. Pero el contenido de este capítulo es acerca de la tragedia para la humanidad que son las falsas noticias, ¿no? Que también tienen una razón de ser, y yo la principal razón de ser que veo en las falsas noticias son razones políticas, ¿no? Para obtener ventajas económicas. Y obviamente se miente por otras razones. Entonces, cuando yo hablo de la verdad, le opongo, pues, la mentira, en el sentido de que el texto en esta parte pues alude a la no verdad, ¿no? Por lo tanto a la mentira. Entonces este capítulo, más que remitirnos a la verdad, remite a la mentira, ¿no? Siguiente capítulo. Llegó un momento, específicamente en la
parte más crítica de la cuarentena, cuando nos dimos algunos a la actitud de no salir a la calle, y que pues sí, nos enclaustramos, llegó un momento en el que sentí yo que esta tragedia, lo cual ya no siento hoy, pero en aquel momento sí lo sentí, es como una eh, experiencia parecida a los efectos de una guerra, ¿no? Yo lo digo hoy con toda honestidad, es una exageración decirlo actualmente, pero en el momento climático del retiro, del encierro por la cuarentena, yo sentí que pues estábamos teniendo algo muy parecido a los efectos de una guerra, ¿no? Entonces el capítulo es una pregunta y el capítulo dice: la cuarentena que vivimos como estrategia contra el coronavirus es igual a ser víctima del holocausto. Y aquí específicamente refiero cómo vivió Primo Levi esta experiencia del holocausto. Pero precisamente desde la postura del texto, del capítulo, haciendo empatía con él, con Primo Levi y su experiencia de haber estado encerrado, ¿no? Un capítulo hace alusión a los números que se registran día a día, número de muertos, número de contagiados. Bueno, pues es un punto que pues, es susceptible de ser no considerado muy relevante, aunque sí lo es, ¿no? Entonces queda como un registro histórico, como, contrario a lo que dicen funcionarios públicos, el número de muertos en México ha sido una constante, o sea, día a día aumenta el número de muertos, todavía hoy el 23 de septiembre del año 2020, y no baja. Y preocupante es el haberme enterado hace ya algunos días que México ocupa el lugar número 4 entre los países con más muertos. Obviamente hay que considerar la cantidad de habitantes. Por ejemplo, Estados Unidos tiene 300 millones de habitantes, México tiene aproximadamente 100 millones de habitantes. Entonces, pues esas consideraciones numéricas son relevantes para ver la objetividad de los números, ¿no? Me tocó vivir la cuarentena o la nueva normalidad en el Día del Maestro, y por lo tanto, pues en un momento de soledad, de reflexión, me acordé de un libro de Humberto Eco que se llama El nombre de la rosa, y este libro, en una parte muy maravillosa, nos recuerda la importancia de los libros. Entonces, leer, escribir fue un aliciente para superar el mal momento que fue la cuarentena, y que lo sigue siendo un mal momento, la nueva normalidad, ¿no? Entonces el capítulo se llama Día del Maestro, palabras del libro de Humberto Eco, tomados de este libro, El nombre de la rosa, acerca de la importancia de los libros, ¿no? Hay un capítulo muy sencillo, pero bueno, pues lo digo cuál es, para despertar el interés por este libro inédito. Y dice: ¿por qué ocupar nuestro tiempo o parte de nuestro tiempo en saber acerca del coronavirus, ¿no? Básicamente yo pienso que el libro, el capítulo invita a los lectores a que conozcamos a nuestros enemigos, en este caso al coronavirus, ¿no? Para pues tomar algunas decisiones respecto a él, ¿no? También hay un concentrado de frases que creo útiles para sobrellevar el infierno que fue en aquel momento la cuarentena, ¿no? Entonces, bueno, ya esas frases, puesto que estamos en otra etapa que es la nueva normalidad, pues quedan para la cuarentena más bien, pero bueno, pues ahí quedan como lo que daba, especialmente a mí, aliciente para seguir adelante, ¿no? Otra experiencia interesante de la cuarentena, pues es que vimos nuestra libertad limitada,
no podíamos ir aquí y allá porque simplemente estaban cerrados los lugares. Y entonces un capítulo de este libro inédito es La libertad está muy limitada en la cuarentena. Muy sencillo el título, sin embargo, bueno, pues hace alusión a que pues se nos cerraron muchos lugares para asistir a ellos, ¿no? El que más lamento, especialmente el 5 de agosto del año 2020, fue la no libertad de poder acceder a las playas, que los años anteriores era una costumbre, como una forma de festejar mi cumpleaños, y bueno, de ahí también vino esta idea de que esa libertad de salir a pasear de vacaciones no la vivimos muchos, ¿no? En días muy muy añorados como el cumpleaños. O sea, para muchos de nosotros, ustedes y yo, mi familia, mis amigos, mis alumnas, mis alumnos, se frustraron las fiestas. Pensemos, por ejemplo, en el Día del Padre y el Día de la Madre. Ya mencioné el Día del Maestro y el cumpleaños en mi caso y el de otras personas donde pues no hubo fiesta, ¿no? Incluso la Navidad del año 2020 en mi familia y creo que en la de muchos está cancelada, no hay fiesta en Navidad, ¿no? Otro capítulo dice la soledad y el vacío como consecuencias, en el caso de algunas personas, como consecuencias de la cuarentena. Soledad y vacío es el tema de ese capítulo. Después hay un capítulo en el que hago una recopilación de algunas películas que aluden a momentos anteriores en la historia de la humanidad, que aluden a pandemias, ¿no? Entonces aquí se mencionan algunas películas que recomiendo veamos para derivar en reflexiones, ¿no? Otro problema de la cuarentena fue el insomnio, por lo menos en mi caso, y cómo lo enfrenté. Entonces dice el capítulo El insomnio en los días de la cuarentena. Como es mi especialidad, o más bien son mis dos especialidades, pues surgió un capítulo que dice Ética y filosofía política en la época de la cuarentena. Me llamó la atención que como resultado del COVID-19 hay trastornos cerebrales a quien es contagiado por el virus, ¿no? Porque pues, una consecuencia fatal es la muerte, pero la gente que se contagia del virus experimenta a posteriori trastornos cerebrales, por lo menos en algunos casos, y eso nos debe llevar, por lo tanto, a tener muchísimas precauciones, todas las que podamos, para no ser contagiados, porque eso va a evitarnos trastornos cerebrales. Claro, es azaroso, es un azar el poder ser contagiado, ¿no? Pero creo yo que hasta cierto grado sí podemos prevenirnos con las medidas sanitarias, por ejemplo, de vivir el contagio, ¿no? En ese sentido, hay un capítulo en este libro inédito que invita al uso del criterio respecto a qué sí hacer y qué no hacer, ¿no? O sea, tampoco podemos aceptar el sometimiento a dogmas para limitar nuestra circulación en la ciudad, ¿no? Entonces es el criterio, un concepto importante para la ética, el que debe llevarnos a la nueva normalidad y por lo tanto a una vida sana, ¿no? Entonces el criterio es un gran tema. Otro capítulo habla de la filosofía como otra gran ayuda para enfrentar la desgracia que es la actual pandemia. Entonces aquí hablo de que existen recursos para reflexionar y superar los efectos de esta pandemia, y uno de esos recursos importantes es la filosofía, ¿no? Al igual que lo puede ser la literatura o el cine, pero bueno, en mi caso yo acentúo la importancia que tiene la filosofía. Y en particular algunos autores, ¿no? Que son filósofos que se han ocupado en este tipo de problemas, específicamente en el superar la pandemia, ¿no? Por ejemplo, Albert Camus, yo recomiendo un libro de él que se llama La peste, ¿sí? Y ya mencioné a Primo Levi, de él recomiendo un libro que se llama Esto es un hombre. También hubo un momento de reflexión acerca de la historia, porque esta experiencia, la pandemia, es una experiencia que
va a quedar en todos nosotros como algo que de lo cual fuimos testigos y estamos siendo testigos de un momento histórico que pues no creo que sea fácilmente olvidable. Y eso me llevó a un capítulo que dice aquí en el libro inédito, me llevó a este capítulo. Algunas de mis ideas acerca de lo que es la historia, considerando las ideas de Walter Benjamin, que escribió un libro que se llama Tesis sobre la historia. Entonces, queda ahí Walter Benjamin, reflexionando acerca de lo que es la historia, y luego yo hago mis reflexiones acerca de las reflexiones de Walter Benjamin. Entonces, pues bueno, así somos los filósofos. Reflexionamos acerca de filósofos, acerca de las ideas de filósofos, ¿no? También recomiendo un libro que tiene que ver con la importancia que tiene la libertad, y ese libro que nos refiere a Antígona, ¿sí? Es un libro, es una obra clásica de la literatura clásica, vale la pena leerla para revalorizar la libertad, así como el libro de Sartre, Las moscas. Otro capítulo dice la libertad antes de la actual pandemia, o sea, cómo estábamos viviendo la libertad, y bueno, por alusión, o sea, está contenido en este capítulo cómo estamos viendo la libertad de nuestros días, ¿no? Otro capítulo que me llamó la atención y que, bueno, pues aquí está en el libro inédito, es Domando a la bestia llamada coronavirus. Aquí hago alusión a que muchos creen que ya tienen controlado a la bestia, y entonces pues como que viven más confiados, cuando que precisamente por ser una bestia no podemos sentirnos ya librados de ella, ¿no? O sea, al contrario, sabiendo que es una bestia, el coronavirus, debemos tener todas las precauciones que, por ejemplo, la salud, las medidas sanitarias nos dan, ¿no? Para tener salud. Siguiente capítulo, hoy olvidamos que ayer fue domingo. Es un capítulo, o son palabras que redacté un lunes, en el que, siendo lunes, me di cuenta de que había olvidado que el día anterior fue domingo. Y eso fue así en la realidad, porque me di cuenta de que no habíamos hecho el día anterior, que fue domingo, lo que antes de la pandemia hacíamos. Entonces, el lunes fue un día triste al darnos cuenta de que no vivíamos la felicidad que vivíamos antes de la pandemia, ¿no? No podía aludir en este texto inédito a Kafka, ¿no? Específicamente uno de sus mejores libros, La Metamorfosis, ¿no? Pero a su vez, lo que dañó a Kafka como sujeto, que fue su trato con su padre, ¿no? Entonces aquí recomiendo, además de La Metamorfosis, es un libro de Kafka, recomiendo Carta al Padre, que es un libro de Kafka, porque su padre dañó a Kafka, entonces hay que ver en ese sentido qué cosa, ¿no? Pues eso es lo que contiene en general el libro inédito, que va a ser pasado a PDF, nada más que pues va a ser más adelante. Y aquí termina la lección 2, que finalmente la resumo con estas palabras. La ética no puede ignorar la realidad que está viviendo el sujeto, que estamos viviendo los sujetos, y que nos llevan, por lo tanto, a entender las crisis morales que estamos viviendo en nuestros días. Por ejemplo, el hecho de que tomaron la Comisión de los Derechos Humanos en la Ciudad de México, ¿no? O sea, los problemas sociales no se terminan a pesar de la pandemia, ¿no? Sigue. Y por cierto que me llamó la atención también una noticia de ayer. Dice en la última página del periódico La Jornada, cientos de médicos se declaran en huelga en Barcelona, cuando que más se les necesita, porque pues se está abusando de ellos. Están entre las personas que también están muriendo por estar en contacto con los pacientes, y pues no se le está dando el reconocimiento y el trato digno que merece cualquier ser humano, y en este caso en particular los médicos, a los que muchos consideramos héroes, ¿no? En este momento son los héroes
en el combate al coronavirus y por lo tanto los héroes en esta pandemia. Vamos a dejar hasta aquí la lección 2. Espero que se entienda la importancia de esta lección 2, que, vuelvo a repetir, es la siguiente. La ética no ignora la realidad en la que hace sus reflexiones, el contexto social en el que hace sus reflexiones acerca de la moral. Y por eso no podía yo omitir aludir a la pandemia. Nos vemos en la lección 3.